4,3%. Vamos a analizar el mercado, lo vamos a hacer con la ayuda de Antonio Castelo, especialista en mercados de renta variable en eBroker. Antonio, buenas tardes. Hola Raquel, buenas tardes. ¿Cuál es el sentimiento que sigue dominando el mercado? Estamos viendo tono rojo en Europa, subidas hoy en Wall Street, pero cada vez más miedo a esa posibilidad de recesión, tanto en el viejo continente como al otro lado del charco. ¿Qué es lo que está cotizando ahora mismo la renta variable europea? Bueno, pues básicamente lo que tú has dicho, sabíamos que la elevada inflación tarde o temprano hubiera parado el consumo y por lo tanto pues hubiésemos llegado a tener esa recesión y luego pues la acción de los bancos centrales puede llevar a ella, ya sea por exceso de acción, en el caso de la Reserva Federal, ya sea por inacción o por una acción más tardía, en el caso del Banco Central Europeo, ¿no? En cualquier caso, lo que hay es cada vez más analistas señalando que el panorama que tenemos por delante pues es complejo, ¿no? O sea, recientemente pues Fitch, por ejemplo, que es una agencia de rating, ha revisado a la baja el PIB estimado para 2022. Los grandes bancos de negocios internacionales lo están haciendo, sociedades de valores y efectivamente, pues la idea de que un proceso de recesión puede estar pronto y puede estar a la vista y que se puede empezar a producir probablemente después del verano, está ahí. En Europa no han ayudado especialmente mucho la publicación de los PMIs que hemos conocido esta mañana, ¿no? Y bueno, y aunque antes en el programa anterior te escuchaba decir que desde la Unión Europea han dicho que garantizaban el suministro de gas a Alemania y a Europa Central si Rusia finalmente deja de suministrarlo, pues bueno, esto es un tema que también es complejo, habrá que verlo y que evidentemente pues puede generar muchas dudas que nos pueden hacer ver que finalmente pues vamos a tener una recesión más pronto que tarde. Sí, desde luego, bueno, al final el papel de las instituciones europeas, de la Comisión, es intentar llamar a la calma, pero la realidad es que el panorama es muy complicado, sobre todo por lo que hablábamos, ¿no? Esas reservas de gas cuyo objetivo era llenarlas, pues evidentemente eso es algo que no se está consiguiendo de momento y que realmente está en riesgo. Si miramos a la renta variable, ¿qué te parecen movimientos como los de Rey Dalio contra las acciones europeas en estas últimas semanas? Hemos visto varios mensajes, varias apuestas. Estos movimientos nos están indicando también esa recesión llegaría antes en Europa que en Estados Unidos. Bueno, es que la economía americana, a ver, de lo que dijo ayer Powell y está repitiendo hoy básicamente, pues hay una cosa que sí que es verdad que es cierta. La economía americana sí que tiene un nivel de solidez que en Europa no lo hemos llegado a tener, ni lo tuvimos antes de la pandemia ni después de la pandemia, ¿no? Entonces, evidentemente, y con el problema de la guerra pues más cerca de nosotros que de Estados Unidos, tenemos más papeletas aquí para entrar efectivamente en ese proceso de recesión, en una situación más complicada que allí, que en Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto es algo que parece bastante obvio. ¿Qué es lo que ocurre también? Que llama mucho la atención que quizás los grandes índices americanos, que sobre todo por el efecto de las subidas que habían tenido las tecnológicas desde 2020, mediados de 2020 en adelante, pues habían subido mucho. Ahora llama la atención quizás que son los que con más fuerza han estado bajando, pero realmente la situación a nivel de Europa, de empresas industriales europeas, etcétera, es más compleja que en Estados Unidos. Allí son bastante autosuficientes y aquí no lo somos. En la jornada de hoy estamos viendo sobre todo la caída del sector bancario en general en Europa, pero pues uno de los más acusados lo estamos viendo en el sector bancario español, un 4,13 de Sabadell, un 3,9 Bankinter, 3,7 CaixaBank, Santander, BBVA también con caídas de más del 3%. ¿Cómo explicamos las caídas que estamos viendo en el sector financiero y también, pues sobre todo en ese sector financiero español? Bueno, vamos a ver. Sabadell, Bankinter, CaixaBank, si miramos en el conjunto del año, a pesar de las caídas de hoy, de los últimos días, son los valores que más suben, ¿no? El mercado ha apostado claramente porque una subida de tipos de interés en Europa iba a favorecer a los bancos, especialmente a los bancos que hacen banca doméstica, como son estos tres que hemos citado, ¿no?
es obvio que esta subida de tipos en Europa favorecería a priori a la banca. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que está empezando a pesar cada vez más el miedo a esa recesión económica. Incluso hay gente que puede hablar de esta inflación y bueno, pues eso realmente frena un poquito los ímpetus y sobre todo el mercado se fija que unos valores que son los que más han subido en lo que lleva de año, pues ante una situación compleja, pues bueno, cierran dos posiciones en ellos. También hay que ver una cosa, hoy se conocen las pruebas de test de estrés en los bancos americanos. El sector bancario, todos los sectores son bastante gregarios, pero el bancario yo creo que especialmente, y en este caso tanto a un lado como a otro lado del Atlántico. Y bueno, pues yo creo que no va a haber especiales problemas, pero también el mercado está mirando un poco eso de reojo. Mi impresión es que cuando se produzcan las subidas de tipos de interés, aunque el mercado ya lo lleva descontado desde hace tiempo, esto va a beneficiar a los bancos domésticos, especialmente Bankinter, Sabadell, CaixaBank. Lo vamos a ver en los resultados que vayan publicando, que quizás pueden sorprender por mejores de lo esperado, y que quizás hasta después del verano que no veamos una situación más compleja en cuanto a problemas como hemos dicho, con la recesión, problemas que pueda haber pues de solvencia de empresas, etcétera. Pues bueno, los bancos pueden tener todavía, este tipo de bancos pueden tener un poquito de recorrido. En el IBEX 35, también pendientes de las compañías energéticas, de las compañías eléctricas, con caídas estos últimos días ante la posibilidad de que se produzca una subida de impuestos, ¿no? ¿Qué previsión crees que van a tener estas compañías en bolsa a la espera de conocer esa medida, si llega o no definitivamente, en pocos días? Y por otro lado, no sé si las caídas nos han dejado a estas empresas en zona de compra. Hoy, por ejemplo, Iberdrola está liderando las subidas en el IBEX 35. Sí, bueno, a Iberdrola me iba a referir desde luego. Vamos a ver, aquí hay que decir que tradicionalmente uno de los aspectos que siempre habían estado mejor valorados en el sector eléctrico había sido su estabilidad regulatoria. Un sector regulado permite a analistas e inversores realizar estimaciones bastante precisas y hasta poder tener una idea mejor, más concreta de la evolución a futuro de las compañías que lo componen. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues en los últimos meses desde el Gobierno se está anunciando la implementación de diversas medidas de aplicación en el sector eléctrico, todas ellas confusas, en algunos casos de imposible implementación y que han generado pues gran parte de inseguridad en el sector por parte de los inversores, ¿no? Si vemos gráficos con la evolución de la cotización de las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, para ver cómo cada vez que desde el Gobierno se ha mencionado alguno de estos asuntos o desde sus ministerios han anunciado estas medidas, entre comillas, las cotizaciones han sufrido. Quizás la excepción ha sido Naturgy, que ha estado su cotización pues más artificialmente pendiente de otros temas de OPAs y de disputas entre sus accionistas de referencia. ¿Hasta cuándo la caída? Pues tanto en cuanto no se plantee algo cierto que permita valorar a analistas e inversores medidas concretas y que sean implementables, pues va a haber dudas en el sector, evidentemente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la segunda derivada de todo esto es que, teniendo en cuenta que el efecto de estos anuncios de implementación de medidas que luego se suelen diluir, ya que es muy complicado que se hagan efectivas, los descensos que se han generado pues pueden suponer alternativas razonables de entrada en valores, como decías tú antes, precisamente en Iberdrola, que es quizás de estas tres grandes eléctricas la que mejor cuadro fundamental tiene. Entonces, quizás sí que podría ser interesante, si se producen este tipo de caídas como las que hemos visto, pues aprovechar para buscar un posicionamiento que sea más en el corto plazo en estos valores, como te digo, especialmente Iberdrola, quizás también Endesa. No Naturgy, porque Naturgy está en otros asuntos, como te decía antes, ¿no? El desdoble de la sociedad en dos. Esto, bueno, pues tenemos que ver antes de poder recomendar o no hacer una valoración de ello. Todavía no lo conocemos.
Antonio, te quería preguntar por un último protagonista del día. Es Indra, ha celebrado junta y se está hablando mucho durante estos días, en un momento de subida de la inversión en defensa, en un contexto de aumento de la inversión en defensa en varios países, pero también en España, sobre si Indra podría ser un jugador que pueda competir con otros países, con otras empresas del sector en Europa. ¿Cómo ves a Indra en bolsa? ¿Qué te parece esta compañía? Pues efectivamente, como te has dicho, estratégicamente debería de ser así. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la toma de posición que ha realizado el gobierno en el Consejo y en los altos cargos de la sociedad genera dudas. ¿Por qué? Pues un poco lo mismo que decíamos antes con el sector eléctrico. O sea, cuando no se da una cierta seguridad, una cierta imagen de consistencia a la hora de tomar medidas, de realizar este tipo de movimientos, pues el mercado pues pone en duda, y yo creo que la bajada que está teniendo hoy Indra pues está reflejando precisamente todo esto que ya se temía desde hace semanas, meses atrás, ¿no? Porque el gobierno ya había dicho que quería de alguna forma controlarla. Y es una pena porque efectivamente es una sociedad que estratégicamente pues podría tener mucho que decir en los próximos meses. Pues Antonio Castelo desde eBroker, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Raquel, un saludo. Así tenemos el repaso a algunas